Cordial saludo para todos. Mi nombre es Diana Constanza Rivera, estudiante de Administración de Empresas y el día de hoy realizaremos la presentación de mi actividad de construcción aplicada para la asignatura de razonamiento cuantitativo. En este video vamos a explorar qué es el razonamiento cuantitativo y cuáles son sus competencias fundamentales y cómo estas herramientas nos permiten como futuros administradores tomar decisiones basadas en datos y no en suposiciones. Y finalmente resolveremos paso a paso 5 ejercicios prácticos para aplicar a la teoría. Entonces empezamos indicando que el razonamiento cuantitativo es la capacidad de utilizar conceptos matemáticos, estadísticos y lógicos para interpretar información y resolver problemas en contextos reales. No solamente es saber hacer cálculos, sino saber qué significan esos números para la organización, ¿no? En el segundo punto vamos a ver cuáles son las competencias fundamentales, como digamos que para dominar esta área debemos desarrollar unas habilidades claves o específicas. Para mí, digamos que para el estudio sería como interpretación y representación, que es nuestra capacidad de aprender a leer una gráfica, ¿sí? O una tabla y entender la historia que nos cuentan los datos, o sea, es pasar de una cifra fría a una conclusión visual por medio de una gráfica. Y también es la manera de ver la interpretación que le damos nosotros a las gráficas. Adicional, la formulación y ejecución, aquí es donde nosotros diseñamos la estrategia, qué fórmula necesitamos, qué pasos debo seguir para llegar a la solución. La argumentación es la capacidad de justificar nuestros resultados. Como administradores no solo damos un número, sino que debemos explicar por qué ese número es la base de las decisiones que nosotros vamos a tomar, como de una decisión correcta, ¿sí? Adicional a eso, pues vemos que es de gran utilidad para la carrera de ciencias administrativas porque en nuestra carrera esto es vital para el análisis de costos, ¿sí? Para proyección de ventas, para manejar presupuestos, para llegar a conocer como resultados de procesos. Por eso es importante que el razonamiento cuantitativo nos dé a nosotros como administradores la importancia de que los recursos de una empresa se estén utilizando de manera eficiente. La profesora nos dejó unos ejercicios, entonces pues digamos que vamos a empezar a hacer la socialización de dichos ejercicios. El primer ejercicio, el ejercicio número 1, fue la distribución de Poisson. Para este ejercicio nos piden identificar los componentes de la distribución de Poisson. Esta es una fórmula que usamos en administración para calcular la probabilidad de que ocurra un evento en un tiempo determinado, como las llamadas que entran a un call center, ¿sí? Entonces, debemos entender, lo primero que debemos buscar es el promedio, ¿sí? En estadística, el promedio, la tasa de ocurrencia se presenta con la letra griega lambda. Entonces, digamos que el ejercicio nos dice claramente que la empresa recibe un promedio de 4.5 llamadas por minuto. Entonces, ya tenemos nuestro primer dato, que es 4.5 llamadas por minuto. Esto es lo que ocurre en el call center, ¿sí? Pero entonces debemos entender cuál es la variable X. ¿Cuál es? ¿Qué número lo podría reemplazar? ¿Cuál es la meta? Entonces, ahora debemos identificar qué es lo que queremos pues investigar o calcular, ¿no? Entonces, esto se representa con la X. El problema nos pregunta por la probabilidad de recibir exactamente 6 llamadas. Ese número es nuestro objetivo, por lo tanto X es igual a 6. Entonces, si miramos las opciones de respuesta que nos da la profe, dice que la A está al revés, dice que el promedio es X. La C y la D confunden el intervalo de tiempo pues con los parámetros y la respuesta correcta es la B, porque asigna correctamente X llamadas, ¿no? Que el promedio de 4.5 a X es el número de eventos que queremos evaluar, que en total es 6, ¿sí? Porque si yo sé que el promedio son 4.5 llamadas, pero hay una probabilidad alta de que entren 6 o más, puedo decir contratar a una persona adicional para que nadie quede pues sin ser atendido. Entonces esa es como la respuesta más formal para la pregunta número 1. Para la pregunta número 2 nos habla sobre inferencia, ¿no? Que un analista de cadena de supermercados en Colombia ha desarrollado un modelo de regresión múltiple para reducir las ventas diarias, ¿no? Y en función del gasto de publicidad y el precio de la canasta, hay que ejecutar un modelo, ¿no? Desde la perspectiva de razonamiento cuantitativo y la inferencia estadística, ¿qué acción debe tomar un analista? Entonces,
validamos el ejercicio, nos enfrentamos a un problema de inferencia estadística y un analista de ventas quiere saber qué precio o qué promedio debe tener, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos desglosar? Entonces, entender que entender el p-valor, que es el valor protagonista, es un número que nos dice qué tan probable es que los resultados se deban al azar, ¿no? Entonces, en este caso, el analista obtuvo un p-valor de 0,008, ¿no? Y en términos sencillos, es un número muy pequeño, lo que nos sugiere que hay algo importante ahí y no es una coincidencia. Comparar con el nivel de significancia de alfa, ¿no? El ejercicio nos dice que el nivel de significancia es de 0,05. Entonces, la regla de oro es esta. Si p-valor es menor que alfa, entonces la variable en significativa, es decir, es importante y real. ¿Qué debemos hacer? Una comparación lógica. Entonces aquí es donde aplicamos el razonamiento cuantitativo y comparamos 0,008 versus 0,05. Como 0,008 es mucho menor que 0,5, llegamos a la conclusión de que el precio sí tiene un efecto real en las ventas. Entonces, si la variable es importante, un buen administrador como nosotros debemos mantener un modelo de predicción para no cometer pues errores en el futuro. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, mantener la variable en el modelo porque p-valor es menor al nivel de significancia. Porque como un administrador no podemos tomar decisiones basadas en corazonadas. El p-valor me da la evidencia científica para saber qué factores afectan realmente mi negocio y cuáles no. Ahora vamos al tercer ejercicio, que es el costo unitario de producción, ¿no? Entonces, de la empresa Aroma Salento, una productora de café de especialidad, incurrió en un costo total de producción de 22.800 durante el último mes. Entonces, debemos hacer específicamente como administradores, una de nuestras tareas pues principales es determinar cuánto nos cuesta fabricar un producto para poder asignarle un precio de venta justo y pues poder así obtener utilidades. Entonces, identificamos los datos de entrada. Entonces, para resolver el problema necesitamos dos cifras fundamentales que nos da el enunciado, que es el costo total de producción, que en este caso es de 22.800 pesos. Esto incluye la materia prima, mano de obra y costos de fabricación. Y dos, la cantidad producida. O sea, el ejercicio nos dice que se fabricaron 1.200 paquetes de café. Entonces, el razonamiento cuantitativo aquí nos indica que debemos repartir ese gran costo total entre todas las unidades que salieron de la fábrica. La fórmula sería costo unitario igual a costo total dividido cantidad de unidades, ¿no? Entonces, realizamos el procedimiento. Entonces, 22.800 dividido 1.200. Podemos simplificar la operación eliminando dos ceros del numerador y dos ceros del denominador, lo que nos deja una división más fácil. 228.000 dividido 12. Entonces, la conclusión y el resultado es al realizar pues la división final obtenemos el valor de 19.000 pesos. Esto significa que a la empresa le cuesta exactamente 19.000 pesos producir cada paquete de café. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Saber el costo unitario, pues para nosotros es la base de la contabilidad en gestión y pues si un administrador como nosotros no conociéramos como tal los datos, podríamos estar vendiendo un producto por debajo del costo y pues digamos que cometer un error. Ahora bien, vamos con la pregunta número 4 que nos dejó la profe, que es sobre un gerente de proyecto que debe asignar un presupuesto total de 80 millones a 3 fases de proyecto de infraestructura en la costa Caribe. Entonces dice que en el terreno de la gestión financiera, a nosotros como tal se nos asigna un presupuesto total, ¿no? El presupuesto que nos dice el enunciado en este caso son 80 millones de pesos para un proyecto de infraestructura y debemos determinar cuánto dinero representado en fracciones queda para la última etapa. Entonces, ¿qué debemos identificar? Nos dan dos fracciones que ya tienen un destino, ¿no? Entonces se les asigna un cuarto del presupuesto y en la fase de ejecución se les asigna un medio del presupuesto. Entonces, debemos como tal, ¿cómo le explico? Debemos como tal, como homologar como las fracciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, para saber cuánto hemos gastado en total, debemos sumar un cuarto más un medio, pero como tienen diferente denominador, el número de abajo no podemos sumarlas directamente de forma sencilla. Entonces, lo que hacemos es convertir en una fracción que tenga 4 abajo. Sabemos que la mitad de 4 es 2, por lo tanto un medio es exactamente lo mismo que 2 cuartos. Ahora hacemos la suma
Y para calcular como tal el proceso, si ya tenemos comprometidos los 3/4 del presupuesto, ¿cuánto nos falta para completar el total? Entonces el presupuesto completo se presenta como la unidad, es decir, 4/4. Restamos 4/4 menos 3/4 igual a 1/4. Este 1/4 restante es lo que se asigna como tal a la fase de supervisión. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Entonces, como tal, un administrador pues debe ser capaz de visualizar las peticiones de un presupuesto. Y aquí, aunque el total son 80 millones, trabajar con fracciones nos permite entender proporciones. Gastamos el 25% en diseño, el 50% en ejecución y nos queda un 25% para supervisar que todo se haga pues correctamente. Ahora vamos con el ejercicio número 5, que son los hilos de granos en el meta y los tanques de agua residenciales en Colombia que utilizan formas cilíndricas. Entonces, para finalizar, pues vamos a resolver como tal, este se me hizo más difícil, un ejercicio de geometría espacial aplicado al almacenamiento de recursos. Entonces debemos calcular la capacidad o volumen de un tanque cilíndrico, entonces comprender ¿cuál es la fórmula del volumen? Entonces, para hallar cuánto líquido cabe en un cilindro usamos la fórmula estándar. Entonces, volumen que por pi, radio al cuadrado, más altura, ¿no? Por altura. Entonces, pi es una constante. El radio de la base es la altura del tanque. Entonces, el ejercicio nos da dos medidas clave. Entonces, radio es 1,5 metros, por altura 4 metros, ¿no? Entonces, debemos realizar como tal el cálculo. Entonces, vamos a sustituir los valores en la fórmula de resolverla con orden. Entonces, multiplicamos el radio por sí mismo, 1,5 da igual a 2,5, ¿sí? Y ahora tenemos 2,25, ahora tomamos ese 2,25 y lo multiplicamos por 4 metros de alto, ¿no? Nos da un valor igual a 9. Como las opciones de respuesta en el examen mantienen el símbolo pi, nosotros simplemente lo podemos al lado de nuestro resultado final, que es 9, ¿no? Entonces, al unir todo el volumen de agua, la respuesta correcta sería la B, ¿sí? Entonces, como administradores, nosotros nos sirve como tal la gestión de infraestructura y logística si sabemos el volumen de nuestros tanques o bodegas. Podemos calcular cuánta materia prima podemos almacenar, cuánto tiempo y demás.